Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral, jurídico constitucional. Sin lugar a dudas, una mesa polémica, una mesa con opiniones objetivas, una mesa con auténticos analistas políticos. Esta semana ha sido una semana convulsa, una semana también llena de contradicciones polémicas, cancelaciones y obviamente reivindicaciones en materia electoral. Platicaremos sobre este nuevo conflicto que se ha generado en el Instituto Nacional Electoral, impugnaciones que han presentado ante autoridades electorales nacionales e internacionales, organismos que no están de acuerdo con el resultado ni con la implementación de la reforma constitucional del Poder Judicial, mucho menos con la elección y con su resultado, evidentemente. Platicaremos con el doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral y presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola Julio, buenos días, un saludo para todo el auditorio. Gracias. Doctor, ¿qué está pasando en el Instituto Nacional Electoral? Están cancelando a aquellos juzgadores, pues evidentemente que no cumplen con promedio mínimo, que no cumplen con la especialidad, que engañaron a los comités o que los comités no hicieron bien su trabajo. ¿Por qué los están cancelando sus triunfos, doctor? Bueno, quizá valga la pena hacer un pequeño preámbulo antes de abordar estos temas que son muy técnicos y relativos a la forma en que el INE está evaluando los requisitos de elegibilidad, le pongo comillas, a las candidaturas. Primero creo que vale la pena recordar que el domingo el domingo de esta semana que está ahora concluyendo, el Instituto Nacional Electoral hizo los cómputos finales de las elecciones. De hecho, tenía programadas las 6 elecciones nacionales y solo hicieron el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí se determinó pues ya el triunfo final de los integrantes de la Corte, de los 9 ministros y ministras. Hubo una ceremonia muy extraña de parte del INE con un énfasis muy especial al asunto de la presidencia de Hugo Aguilar como integrante de una comunidad indígena, que sería el segundo presidente indígena de la Corte después de Benito Juárez, y si no me estoy equivocando debe de haber por ahí otros 3 exministros que integraron la Corte también de origen indígena. Pero bueno, el tema es que fue muy simbólico ese punto. Luego después el Instituto Nacional Electoral continuó durante el desahogo de esta semana, particularmente el lunes, con el cómputo final y la entrega de las constancias para los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y así se siguió con el tema de magistraturas de circuito y con las juezas y jueces de distrito. Pasaron obviamente por sala superior y por las regionales del Tribunal Electoral. Pero hay muchos datos que llaman la atención. El primero es que después de que se concluyó la deliberación sobre el tema de la elección de la Corte, pues por primera vez en la historia del instituto hubo consejerías que opinaron que debería de declararse como no válida la elección. No es un tema menor porque el INE en casi 35 años de historia pues ha calificado, le ha correspondido la calificación de elecciones, particularmente de las diputaciones de mayoría relativa y de las senadurías, pero en esta ocasión hubo voces que argumentaron el tema, esencialmente el tema de los acordeones como una operación que indujo de manera indubitable el resultado de las elecciones. Esa parte me parece que debe tomarse en consideración. Ya en el transcurso de la semana, particularmente el miércoles y el día de ayer, pues el instituto se entrampó con un detalle que ya habíamos comentado aquí mismo. La Claro. Constitución establece que es requisito para poder participar en las elecciones judiciales que las personas hayan obtenido un promedio mínimo
de 8 en el nivel de la licenciatura y que tengan además, y aquí está muy confusa la redacción, un promedio de 9 en las materias afines a la especialidad que se pretende. Lo que no hace la Constitución es señalar si el 9 se obtiene cuando tú tienes una maestría y un doctorado, por ejemplo, o una licenciatura y una maestría, o tienes las tres, licenciatura, maestría y doctorado. La Constitución no es clara en referir si tienes que promediar las materias afines a derecho civil, si quieres ser magistrado civil, o las penales, o las laborales, o las que correspondan al cargo para el que tú estás siendo postulado, y ahí te pide un 9 de promedio. Entonces, el instituto, cuando hace esta revisión, se entrampa en la forma en que tiene que hacer los cálculos y determina que hay un universo de casi 30 personas que no están en las condiciones de haber aprobado el promedio, y después se dan cuenta que no, que se habían tomado algunos criterios erróneos. Así, con este nivel tan nebuloso y tan confuso como lo estoy explicando, así se dio en la mesa del consejo. Es decir, trato de reflejar la misma confusión que se generó en el INE. Pero el hecho concreto es que el INE tomó la decisión de no admitir la propuesta que hizo su dirección jurídica para poder definir el tema de los promedios. No lo van a resolver. Habían dicho originalmente que lo resolverían el día de hoy. No va a ser así, sino en principio podría ser hasta el miércoles de la semana pasada, porque se van a rehacer todos los promedios. Y creo que para terminar esta primera intervención, es importante que el auditorio sepa que el INE lo que hizo fue tomar materias de los diversos niveles, de licenciatura, de la maestría y del doctorado, para hacer los promedios. Lo voy a decir descarnadamente. Lo que el INE hizo fue encontrar argumentos para encontrar a fuerzas el 9. Claro, O sea, no es de que se haya revisado los promedios para saber si la persona cumple con el requisito constitucional, sino la metodología del INE suena a que se buscó a fuerzas que los ganadores pudieran cumplir con el 9 de promedio. Y por eso justamente en estas extrañas intervenciones que tiene Uquí de Espadas, en este caso creo que él tuvo razón, ¿no? No coincido con él con el tema de la declaración de validez, los argumentos que dio el domingo, pero para esto, ¿no? Me parece que fue contundente en una cosa que es casi un axioma. 7.99 o 7.9999 no es lo mismo que 8. Y si la claro, Constitución dice 8, ¿por qué quieres hacer equivalencias como que si estuvieras en la universidad? Y por eso usó la parábola donde mencionó, pues si estuvieras en la universidad negocias con el profe. O sea, no lo dijo así, pero vas y le dice al profesor: oiga, profesor, tengo 7.99, no manches, ¿no? Póngame 8. Entonces, que eso es muy común en la universidad, y no es ilegal, debo decir. O sea, los alumnos van y te dicen: oiga, es que yo entregué la tarea, pero me confundí en esta pregunta del examen, es que yo participé, es que yo nunca falté a su clase, es que no tuve un comportamiento inadecuado en el salón. Cosas de esta naturaleza que el profesor debe ponderar, pero aquí no. Aquí hay un mandato constitucional que establece requisitos, y creo que en ese sentido la postura de Uquí de Espadas fue correcta, y en ese sentido se están rehaciendo los dictámenes, pero eso no excluye pues que hay un tremendo galimatías en la forma en que se van a calificar las magistraturas de circuito y las juezas y jueces de distrito. La verdad de las cosas es que la conclusión es: nunca habías visto un INE tan errático. Dos, se está volviendo, claro. no soy yo la persona más autorizada para decirlo, pero me parece a mí que el INE se ha vuelto muy errático en muchas decisiones. Otra cuestión es que se empieza a volver una costumbre que haya este tipo de circunstancias. Y tres, la elección judicial, hasta en sus últimos momentos, está siendo una elección absolutamente ininteligible, sin reglas claras, sin procedimientos completos, con interpretaciones forzadas de las normas para que las autoridades puedan sacar resultados, y con una especie como de planchado del terreno para que el tribunal nada más venga y diga: todo está bien. Y cuando digo el tribunal me refiero a los tres magistraturas que son cómplices de la Cuarta Transformación, el caso de la presidencia y los dos Felipes en el tribunal.
Totalmente de acuerdo, doctor Marco Antonio Baños. Ya está con nosotros otro experto en materia política, un auténtico también analista político, con amplia experiencia en la trayectoria y con un gran conocimiento sobre estos temas de carácter electoral. Don Demetrio Soy La Tijera, amigo y Contrastando Ideas. ¿Cómo estás, Demetrio? Bienvenido, muy buenos ¿Qué días. tal? Muy buenos días Marco, buenos días Muy Julio. buenos ¿Cómo están? días. Bienvenido. Platicábamos con el doctor Marco Antonio Baños sobre este polémico escenario que vive hoy, pues el INE, que viven hoy los mexicanos ante esta incertidumbre de impugnaciones, pues hay desconocimiento de resultados, hay pues obviamente están cancelando los triunfos por no cumplir con ciertos pues promedios o requisitos de idoneidad. ¿Qué opinión te merece, Demetrio, este contexto que hoy vive México en este fallido ejercicio por imponer a sus candidatos a modo, Demetrio? Mira, yo pienso que la elección, si hubiera un mínimo de ética y de compromiso con la legalidad y con la democracia, un mínimo, la presidenta Claudia Sheinbaum estaría reconociendo que esto fue un fracaso, que esto estuvo totalmente manipulado, que fue ilegal, pero perdón, pero no hay ética. Yo diría en general en Morena es un partido que no tiene ningún compromiso con la democracia, ningún compromiso con la legalidad, etcétera. Ayer la presidenta cometió como que se le fue un comentario, ¿no? Ante una pregunta de una reportera sobre cómo había estado la elección, dijo ella, lo que pasa es que la oposición, los partidos políticos de oposición no presentaron candidatos. Estaba prohibido que los partidos participaran. Claro. Dijo, en cambio, pues todos eran gente cercana a Morena, en pocas palabras, pues porque el país está cerca de Morena. Entonces la elección Claro. se convirtió en una elección de partidos, no libre ciudadana. Sí, ya con ese simple comentario de la presidenta el día de ayer, es un elemento para anular la elección. Sí, la elección fue un Claro. cochinero, ¿no? Desde el principio, la aprobación a través de una mayoría calificada que no existía, compra de senadores, compra de diputados, y después todo el proceso electoral, la forma en que seleccionaron, que se está viendo ahora a los candidatos y candidatas en la Cámara de Diputados, en el gobierno federal, pues con una serie de criterios para que pasara su gente. En el fondo es eso. Fueron flexibles para que cierta gente de Morena, que a ellos les interesaba que pasaran, pues había que ser flexibles con los criterios, ¿no? Y ahora está brincando. Luego la elección fue, decir, los acordeones. La presidenta no, ayer igual en la mañanera no supo qué decir, no supo qué contestarle a la reportera, a ver si todos los acordeones tenían el mismo formato. A veces tenían diferentes nombres, porque había intereses de gobernadores de impulsar a ciertas candidaturas. El día de la elección fue tremendo, la participación fue bajísima, lo estamos viendo ahora hasta con el INE. Si en el INE hubiera hoy cualquier libertad, porque finalmente tenemos un INE y un tribunal subordinados a Morena, a los intereses de Morena. Entonces, si hubiera cualquier libertad, pero yo creo que esto depende realmente de la presidenta. Hoy por hoy la presidenta en México, si no tiene el poder que tenían los presidentes del PRI, porque no controla totalmente ni al partido, ni el poder legislativo, no lo controla, pero todavía tiene un peso. Si ella desconociera o cuestionara la elección, con su simple comentario del día de ayer, debía de anularse. No se va a anular, pero todos los que llegan, yo ayer oía a una gente que respetaba, digo respetaba ya no, que es Batis, Bernardo Batis. ¿Con qué cara llega él? Un político que teóricamente renunció al PRI, al PAN, perdón, para comprometerse con la democracia. Y ahora ha sido de veras un tipo a las órdenes de López Obrador, lo fue cuando estaba en el PRD, lo es ahora, pero ¿con qué legitimidad, con qué cara se presenta? No va, acepta un puesto. Igual todos los miembros, la mayor parte creo, son 9 ministros, cuando menos 8, tienen vínculos cercanos con Morena. Pero ya vimos que en Morena no hay ética, y desgraciadamente lo diría yo, muy mordiéndome yo la lengua, pero no hay ética entre los políticos en México. Hoy estamos ante una clase política, la de Morena, que la ética no existe para ellos. No es como la moral que decía el gobernador, era Figueroa, ¿no? De que la moral es un árbol de moras, es lo que estamos viviendo en México. Pero eso encabezado por una persona,
No, no le demos la vuelta. La cabeza política de Morena es la presidenta. Y la presidenta ayer reconoció que Morena participó en la elección. Con ese simple comentario, la elección se vuelve totalmente ilegal, ilegítima. Pero obviamente ellos, igual que en la época de López Obrador, la legitimidad, la ética está por abajo de sus intereses políticos. Fuerte y contundente la opinión de don Demetrio Soy La Tijera. Quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, doctor, ¿procede realmente este contexto de impugnación que están formulando agrupaciones pues ciudadanas, que están, incluso el PRI ha presentado una impugnación a esta, reitero, fraudulenta elección o imposición de candidatos a modo? ¿Tú visualizas que haya posibilidades de que esto pudiera trascender y obviamente echar abajo el resultado de origen este proceso electoral, doctor Baños? Mira, yo pienso que hay diversas impugnaciones que están correctamente planteadas, que se han cuidado bien en los presupuestos procesales, que se acompañaron de candidaturas, o más bien que acompañan a candidaturas que fueron de alguna manera desfavorecidas por la inequidad de la propia contienda. Y yo creo que el tema de Defensores de México merece un reconocimiento especial por el trabajo tan importante que hizo, evidenciando muchas falencias y los problemas con las propias candidaturas. Ahora, en esa impugnación se han presentado diversos argumentos. Creo que el hilo conductor de la demanda que ellos presentan tiene que ver con la operación de Estado que se hizo, y lo decía, y estoy totalmente de acuerdo con Demetrio. Me parece que se trata de un reflejo de una operación del Estado mexicano que primero diseñó una elección así con poquita participación. No le demos vuelta tampoco al asunto, no querían ellos que fuera el 80% de la población a Claro. votar. Todo ha sido discurso y todo ha sido mentiras. Es un discurso, el de Morena, de lo más mentiroso que hemos tenido en el escenario público mexicano de las últimas décadas, ya no te digo de los últimos años. Entonces, dan la mitad del presupuesto, se pone la mitad de las casillas, hay unas boletas que nadie entiende, hay un procedimiento que es demasiado abigarrado. No le hicimos mucho caso a Arturo Castillo cuando él decía, se van a llevar 14 minutos. Muchas personas se llevaron mucho más de los 14 minutos. Lo dice bien Demetrio, hubo una participación bajísima. Eso, evidentemente, si nos vamos al concepto primigenio de la legitimidad, pues legitimidad significa que una decisión, un procedimiento está acompañado por el beneplácito de la mayoría, por la conformidad de la mayoría. Pero aquí, ¿cuál mayoría? O sea, incluso del 13% de la participación, pues quítale los más de 2 millones entre votos nulos y cuadros no utilizados. O sea, simplemente gente que fue a usar la boleta para mentarle la madre a Noroña, porque eso fue un tema muy socorrido en las boletas, que te refleja de alguna manera varias cosas, pero no me detengo en ellas, sino hay esos argumentos de parte de las organizaciones. Creo que, insisto, si nosotros tuviéramos, y Demetrio fue muy puntual en señalar una cuestión, hay un Instituto Nacional Electoral cuya mayoría se ha vuelto cómplice. Ese es el tema Claro. con el régimen. Y el Tribunal Electoral en la Sala Superior tiene también una impresionante complicidad. Yo creo que una de las conclusiones más terribles que tiene esta elección es que al haberse renovado la Sala Superior en 2 de las plazas, más las 15 magistraturas de las salas regionales, y haber ganado prácticamente todos los que Morena puso en los acordeones, en el caso concreto de los órganos jurisdiccionales electorales, pues hay un pequeño tema. Todos los que participaron, o la inmensa mayoría de los que participaron, y sí todos los que ganaron, han trabajado en temas jurisdiccionales electorales, resolviendo pues impugnaciones que presentaron, pues las trampas, los fraudes, las prácticas ilegales en materia electoral. Pero ahora van a ser producto de una trampa.
O sea, de lo mismo que combatieron, ahora ellos son el producto de una trampa. Yo creo que la declaración de Águilas 8 en el INE cuando le preguntan sobre el tema de los acordeones, ella dice, pues creo que se tiene que investigar y se tiene que resolver. ¿De veras? O sea, aquí la pregunta es, ¿en serio? Y ella dice, yo ya le di entrada a varios temas de los acordeones, claro, de las elecciones locales, porque ella es magistrada en la sala regional de Monterrey. Entonces, Claro. pues sí, y las que tienen que ver con su elección, no va a pasar nada, te lo quiero decir con toda claridad. El tribunal te va a decir, como fue en la elección presidencial, que la mañanera no tuvo incidencias y que fueron hechos aislados que no demuestran un efecto generalizado a nivel nacional. Entonces, aquí te van a decir, como dijo ayer Claudia Sheinbaum, no, pues es que es un porcentaje muy poquito, muy bajito ese de las candidaturas que no cumplen el promedio, ¿no? Y ya lo dijo también Demetrio, sería suficiente con el reconocimiento explícito que hizo los partidos constitucionalmente, ya no te digo en la ley, en la Constitución no tienen autoridad para presentar candidaturas, no Claro. tienen ningún tipo de participación en la elección judicial. Entonces, reconocer por parte de la primera mandataria del país, la líder del partido de Morena, que no hubo, o que son poquitos y que los partidos de la oposición no presentaron candidaturas, bueno, para empezar, no pueden, no deben. Segundo lugar, no se podía, porque ellos cerraron desde el principio todos los cauces para que las candidaturas solo provinieran de ellos. Ellos definieron a los comités de evaluación. Los comités de evaluación fueron los que limpiaron, incluso por instrucciones desde la mañanera. ¿O a poco ya se nos olvidó cuando la presidenta le preguntan en la mañanera el tema de Roberto Gil y dijo, es que eso lo tiene que revisar el comité de evaluación, pero esos perfiles no pueden pasar? Casi, casi lo dijo de esa manera. O sea, sería cuestión nada más de traer esa declaración para acá, o la declaración de Noroña, cuando dijo que cuando algunos perfiles de aquella tómbola de la Corte, no sé si se acuerden, que el tribunal ordena que se sorteen a los del Poder Judicial, los del Comité del Poder Judicial. Entonces, cuando salen algunos perfiles, Noroña dice, no se vote por ellos. Todo Sí. ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de cuestiones fueron absolutamente ilegales. Y ya nada más la pura cita con los videos, con las declaraciones de estos tipos, debería de ser suficiente para que se declarara la anulación de la elección. Ya sin más, ¿eh? Ya no, digamos, sin necesidad de que nos metamos a ver si 13 millones no son representativos y no le da legitimidad a la elección, ya sin meternos a eso, las puras intervenciones ilegales, indebidas, vía acordeones, vía declaraciones tipo López Obrador que cancelaron las posibilidades y volvieron inequitativa la elección para otras candidaturas, sería suficiente para anular, ya sin más, ¿eh? Pero eso no va a suceder, lamentablemente eso no va a suceder. Esto es algo así como el día que el entrenador se enojó porque el equipo de fútbol fue muy mal. Entonces, en su opinión, claro, entonces quita toda la alineación y pone otra. Para eso sirvió la elección judicial, para quitar a toda la estructura de los juzgadores y a los que no quitó porque decidieron participar porque estaban en funciones, pero a esos ya los alinearon, ¿eh? Esos ya no tienen ninguna posibilidad de ser independientes, ni mucho menos. Ya los alinearon. Fue quitar a unos, poner a otros y rebobinar, meterles otro chip. ¿A poco me van a decir, por ejemplo, que don Rodrigo Aristides se va a comportar como es el ministro spot aquel del chicharrón, se va a comportar con un nivel importante de independencia frente a las decisiones del gobierno? Pues lo mismo y nos sale un González Alcántara, Carranca y Rivas, nada más que la estatura de ese señor es una muy Claro. diferente a la que estamos viendo ahora en la Corte, muy lamentablemente, de veras. Es un tema terrible para el país. Creo que la gente se va, voy a insistir en esto, se va a dar cuenta hasta que se tenga que acercar al sistema de administración de justicia y entonces los intereses legítimos, legales de esa persona estén en confrontación con algún interés del gobierno y ya ni eso, con los intereses de algún político de Morena. Vamos a ver si Claro. de verdad los jueces fallan a favor de la ciudadanía, a ver si la administración de justicia va a ser cercana al pueblo. Yo creo que no.
Totalmente de acuerdo, doctor Marco Antonio Baños. Quiero preguntarle a don Demetrio Soy la Tijera, ¿qué opinión le merece esta denuncia que hicieron pues consejeros del INE ante la evidencia de haber encontrado boletas sin doblez, boletas que coincidían la caligrafía? A ver cómo, entonces debo ver que estoy ante un posible escenario de embarazo de urnas que ni siquiera fueron dobladas, ya estaban depositadas en las urnas, don Demetrio. ¿Cómo es posible esto? A ver, ¿De verdad? Oye, ¿cómo entra una boleta una a una si no la puedes doblar? Pues claro, entra porque la pusieron antes, ¿no? claro, claro. Pero fíjate, yo me iría al fondo. A ver, este país se ha mantenido con cierta estabilidad, con cierta unidad, porque había siempre una persona que era el presidente de la República, que Claro. finalmente veía cuando había habido excesos de un lado y trataba de equilibrar, paraba los excesos de un partido, de un funcionario público. Eso le corresponde a la presidenta. Hoy tenemos una presidenta que no está asumiendo su responsabilidad. Y ahí hay dos alternativas. Una, porque no tiene la autoridad, que en parte ella no controla a los legisladores, desde luego no controla al partido, no controla a los gobernadores. Cada gobernador hizo lo que se le dio la gana, ¿no? Vemos una diferencia en la participación en cada estado de la República que dices, algunos gobernadores simplemente le dieron la espalda y los priistas, bueno, había elecciones en Veracruz y en Durango, les interesaba y fue parte de la inercia que había. Pero entonces Claro. hay una presidenta que se da cuenta, porque Claudia Sheinbaum, López Obrador era bastante ignorante, no era un líder político muy carismático, pero no era un hombre preparado, Letrado. digamos, Claro. conocedor a fondo de las leyes. Claudia sí lo es. Claudia Sheinbaum es una presidenta muy preparada. Ella sabe que hubo un fraude. Ella, todo lo que estamos comentando aquí, obviamente que lo sabe ella. Obviamente que ella tiene una fotografía inclusive mucho más cercana de lo que pasó, de lo que hizo el partido, de lo que hicieron en el Congreso, de lo que hicieron Saldívar para decidir los candidatos. Ella lo sabe. ¿Por qué no actúa? Y esa es la pregunta. ¿Por qué ella está permitiendo que se lleve a estos extremos que deslegitiman desde el primer momento a los 9 ministros ministros y ministros de la Corte? No tienen ninguna legitimidad. Ya sabemos cómo van a actuar y cuando actúen van a estar totalmente cuestionados. El mismo presidente de la Corte, que defiende que es producto de una instrucción que hubo por parte de Morena a través de los gobernadores, otra vez no sabemos bien de qué, de que se votara por él. No tiene ninguna legitimidad. Claudia Sheinbaum sabe, la presidenta, que no hay ninguna legitimidad en la elección. ¿Por qué no actúa? Una alternativa es porque no puede, porque no tiene la autoridad, porque finalmente López Obrador organizó el gobierno de tal forma que le dio una parte pequeña del poder, pero el poder total nunca se lo dio. Lo que tenían los presidentes priistas, que cuando llegaban 6 años eran todopoderosos y cuando se iban se acababa el poder. Aquí ella no es todo el poder, entonces ¿quién lo tiene? ¿Quién maneja tras bambalinas todo esto sin participar? Yo creo que sin tener ninguna presencia, encerrado en Palenque, la gente sabe qué es lo que tiene que hacer. Y Claudia o no tiene el poder, que es muy preocupante, porque entonces el país va, bueno, el partido y el país van a una situación crítica. Lo estamos viendo inclusive con los gobernadores. Se le ocurre a Laida Sansores poner censura y castigar. Y la presidenta dice, nosotros no estamos de acuerdo. Sí, no, pero no estamos de acuerdo. ¿Tienes el poder o no para obligar a un gobernador, para encauzar, solicitarle a un gobernador, que, igual el de Puebla, que anule eso? O Noroña declara lo que se le da la gana, o Infonavit anda legitimando delincuentes. Sí, es verdaderamente ridículo, ¿no? Entonces, o Claudia Sheinbaum no tiene el poder y entonces vamos a una situación de cierto caos, de crisis política en los próximos meses, o lo que es peor, sí tiene el poder y es cómplice. Es cómplice de todo. Es cómplice de la censura, es cómplice y permite y tolera. Finalmente, ¿dónde se organizó todo estrategia de los acordeones? Pues fue en el partido. Y ella tuvo responsabilidad o no. Yo creo que estamos ante una situación crítica de una presidenta que, aunque ahorita tenga mucha popularidad, igual que la Corte no tiene legitimidad, ella está perdiendo la legitimidad
que consiguió en las urnas. Totalmente de acuerdo. Quiero pedirle a don Marco Antonio Baños, sabemos que tiene una agenda muy saturada y compromisos, un último comentario para que pueda atender sus compromisos profesionales. Doctor Baños. Bueno, creo que estamos en la parte final de un proceso electoral que ya sabíamos el resultado desde antes y creo que ahora debemos prepararnos para otro tema que viene encima, que es muy lamentablemente el tema de la reforma electoral que va a traer consecuencias todavía más terribles para el país si es que se Claro. mantiene, y creo que así va a ser la iniciativa de López Obrador sobre este tema que modificaba las características del INE, que suprimía a los órganos electorales de los estados, tanto administrativos como jurisdiccionales, que modifica los mecanismos del financiamiento público para los partidos políticos, que también está alterando el proceso de la representación política, en fin, un conjunto de temas que van a tener repercusiones muy importantes, pero negativas para la democracia mexicana. Creo que en la elección del 1 de junio pasado, pues ha inaugurado una nueva etapa donde, en mi opinión, está prácticamente cancelada el tema de la democracia político-electoral. Hay una especie como de mayoría autocrática, bien a bien todavía no sabemos cómo va a funcionar esto, pero estamos viviendo fenómenos que no pueden tomarse como algo aislado. Un ciudadano que fue sentado en la Cámara de Senadores para ser humillado por un reyesuelo como Fernández Noroña, una presidenta que con una carta llama a los políticos de su partido para que no se la pasen de turistas políticos en otros lugares, pero Noroña en Italia, diciendo que es ateo, y una presidenta que a todas luces se vuelve, y creo que Demetrio ha sido muy puntual, como siempre, en decirlo, muy preciso, pues la presidenta se vuelve lamentablemente para el Estado mexicano, se vuelve cómplice de una elección absolutamente fraudulenta que inaugura el regreso. De veras, que tema tan triste para la República, que se tenga que regresar a las prácticas del fraude que había costado mucho trabajo. No te voy a decir que se habían eliminado al 100%, sobre todo en elecciones locales, pero me parece que teníamos razonablemente un esquema en el cual todo estaba funcionando para que la renovación de los poderes se diera con cierta equidad, con apego a la Constitución, a la ley. Pero ya en la elección de Claudia hubo boletas que entraron a las urnas de manera inexplicable, ¿no? Claro. Entonces, si alguien duda de que existen las hadas o los magos, pues que ya no lo dude, porque las boletas aparecen así, se meten a las urnas de una manera mágica, misteriosa, ¿no? Sí. No hay una evidencia de que las hayan doblado para meterlas por una ranura donde no caben las boletas sin doblarse, ¿eh? Hay Por que decirlo supuesto. con claridad, una boleta sin doblarse no cabe por la ranura de la urna. ¿Qué quiere decir? Pues que las metieron antes o después, o sea, no pasan, no importa si fue primero o al último, ¿no? Eso no importa. Las boletas estaban ahí, nada más que hay un pequeño detalle. No se trata ya de un hecho aislado. Ya se presentó este problema en la elección de Claudia Sheinbaum. Tanto Claudia Zavala como Uquí de Espadas pidieron un informe a Guadalupe Tadei que no ha entregado. Y luego viene la señora y se desgarra las vestiduras, Tadei, me refiero a Tadei, diciendo, no, es que están descalificando el trabajo del INE. Oiga, quien lo está calificando es usted misma con su actuación. La mejor defensa no es ir a defender las 400 horas de trabajo que de manera muy eficiente hicieron los miembros del servicio profesional del INE. La mejor manera de defender el trabajo de la estructura ejecutiva es apegarse a derecho, es mostrar el ejemplo de que las elecciones se siguen organizando con apego a los principios rectores de la función electoral, que en esta ocasión lamentablemente no estuvieron presentes. Y eso también lo sabe Guadalupe Tadei. Entonces, creo que sí estamos en una situación muy complicada. Y bueno, pues también lamento mucho que lo que han dicho otros analistas, pues se haya confirmado en la realidad. Parecía como que teníamos que tocar fondo como sociedad para darnos cuenta de lo que nos está pasando. Entonces, pues en este mar revuelto es donde vamos a seguir trabajando.
Pues se vienen tiempos muy oscuros, se vienen épocas muy adversas y se vienen, yo diría, escenarios muy preocupantes para la democracia mexicana, para la estabilidad del Estado mexicano, prácticamente un cambio drástico de régimen en el Poder Judicial y un cambio drástico en el régimen que hoy será un régimen que perseguirá, que castigará y que buscará acallar aquellas voces que sean críticas sobre los abusos, los excesos o los fraudes cometidos por este gobierno que ha sido pues el protagonista de este terrible, preocupante y alarmante retroceso democrático. Doctor Marco Antonio Baños, como siempre es un placer platicar contigo, agradecidos por estos minutos, sabemos que tienes compromiso de trabajo y te agradecemos estos minutos, te deseamos un excelente fin de semana. Gracias. Voy a escuchar el comentario del maestro Demetrio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctor Marco Antonio Baños. Vamos con don Demetrio Soy la Tijera. Adelante, Demetrio. Mira, yo siempre he sido muy optimista y durante todo el sexenio de López Obrador siempre decía, no, pero en México no pasa nada. Y tal, no, pero en México no pasa nada. Y hoy sí creo que está pasando algo que estamos llegando al extremo, ¿no? Es decir, Sí. como que la presidenta y todo Morena se debía darse cuenta de por qué fue la reforma política desde Reyes Heroles. Porque Claro. el país ya no aguantaba un solo partido, ya no aguantaba marginal, sobre todo en las fuerzas de izquierda, en las fuerzas radicales de izquierda, pero al mismo PAN. El PAN tenía una presencia real en muchos municipios, era una ideología, un partido que estaba cerca de gente, de los empresarios pequeños, en fin, de los profesionistas, y entonces hizo una reforma política, muy en contra, yo imagino que de la mayor parte de los priistas, pero el presidente de la República en ese momento decidió que había que hacer una reforma política, porque el país ya no aguantaba. Hoy vamos en sentido contrario, pero el país tiene una pluralidad mucho mayor que la que tenía aquel entonces, mucho mayor conciencia. Claudia Sheinbaum piensa que su 80% es muy importante, sí lo es, pero el 20%, 25%, 30% que no está de acuerdo con ella, que no está de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, que ve una amenaza en términos de haber eliminado los órganos autónomos, que ve una amenaza en esta mayoría calificada para hacer lo que se le da la gana que tiene Morena, ese 30% es el que económicamente mueve al país, ¿eh? Es el que Claro. tiene la llave de la inversión, les guste o no, es la que tiene los recursos. Y este grupo, todos están conscientes de lo que estamos platicando aquí y coinciden con nosotros en lo que estamos platicando aquí y va a haber desconfianza. Entonces, Claudia Sheinbaum está echando a perder su sexenio. Bien, a lo mejor cree que no, que su mayoría, que el pueblo. Sí, el pueblo la puede seguir apoyando en las encuestas, pero no la van a apoyar con inversiones porque no tienen recursos, porque los recursos lo tiene el 30% de la población en el país, o menos aún. Y eso están muy conscientes de lo que está pasando. Lo que decía Marco Antonio, es decir, puede venir la reforma electoral. Esto sería la puntilla, ¿eh? Esto sería la puntilla que puede explotar al México violento. Y el México violento, a ver, no son solamente de izquierda, muchas veces son grupos de derecha extrema que ven que lo que está pasando en otros países en Latinoamérica. Yo no creo que vayamos a acabar en Venezuela ni en Cuba, pero no vamos a acabar no porque no quisieran algunos grupos de Morena, ¿eh? Y lo vemos con la misma presidenta, defiende más a los gobiernos de izquierda, pues lo vemos con la Kirchner en Argentina, que qué se mete ella cuando es un problema local, que se mete ella a cuestionar al Poder Judicial y a decir que es injusto lo que está haciendo la expresidenta. Entonces, tienen una cercanía que asusta con grupos, con países que han caído en extremos de izquierda, ¿no? Sí es muy lamentable, están llegando a extremos, están cuestionándonos nosotros mismos, los que estamos aquí. No aceptamos lo que está pasando y no sabemos qué hacer. Pero el momento que se presente una alternativa de qué hacer, del nivel que sea, vamos a querer participar. Entonces, Claudia Sheinbaum no está dando cuenta de que con la reforma al Poder Judicial, pero sobre todo con avalar, apoyar una reforma totalmente ilegítima, ella misma está cayendo en la ilegitimidad. Y cuidado, el México bronco ahí está y puede surgir en cualquier momento. Pues ahí está la reflexión final de otra voz autorizada de donde Metro Soy la Tijera. Yo quiero agradecerle a nuestros dos invitados de esta mañana,
al doctor Marco Antonio Baños y a don Demetrio Soy la Tijera sus valiosos comentarios, su opinión y su reflexión, desearles un excelente fin de semana y reiterar la invitación, si su agenda se los permite, que el próximo viernes podamos seguir contrastando, seguir debatiendo, seguir analizando pues, los temas de coyuntura, los temas de mayor interés y de mayor preocupación para nuestro país. Muchas gracias, don Demetrio. Gracias, Marco Baños. Gracias, Julio. Gracias, Marcos. Saludos. Hasta luego, fin. Demetrio. Nos vemos, Julio. Excelente fin de semana. Igual Muchas gracias. Ustedes. Hasta luego. Igualmente. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas. Platicaremos también sobre un tema deportivo internacional. Estamos en la antesala de un mundial de fútbol, pero también en los preparativos de Juegos Olímpicos. Platicaremos con el maestro Nelson Vargas y más adelante platicaremos también con el abogado fiscalista y experto en temas pues inmobiliarios y de importación de bienes, el maestro Tulio Salanueva Brito, sobre esta ocurrencia que diera a conocer el titular del Infonavit para pues, regularizar o fomentar la delincuencia pues en el marco del delito de despojo. Platicaremos más adelante con ellos dos sobre estos temas, reitero, también polémicos y alarmantes y muy preocupantes. No le cambie, seguimos contrastando ideas, regresamos.